Primero, un trabajo tiene que ser estable, permanente. Si no es estable, no cabe la posibilidad de adquirir una vivienda a crédito, un automóvil, ni siquiera planear tener un hijo, porque a uno lo pueden despedir de un empleo y lo van a agarrar con el crédito hipotecario, con el crédito de automóvil o con el hijo que uno tiene que mantener. Y esto no es ficción, más como si fuera un beneficio. Con un salario mínimo de 60 pesos diarios, el pago por hora equivale a un pago de 8 a 9 pesos la hora, lo que es una miseria. Piensen ustedes si uno puede mantener una familia trabajando 4 horas diarias y con un sueldo de 32, 36 pesos diarios. Y finalmente, y aquí viene otro atentado en esta reforma laboral, un trabajo debe de tener prestaciones y derechos. Seguridad social, vacaciones pagadas, prima vacacional, prima de antigüedad, aguinaldo, en el caso de las empresas privadas, participar en las utilidades, ayuda para vivienda como el Infonavit, capacitación y adiestramiento, derecho de preferencia para adquirir una plaza de base, derecho a asociarse en un contrato colectivo de trabajo, derecho de huelga, jornada laboral máxima de 8 horas, días de descanso. También sobre esto, la iniciativa atenta contra esta situación. En una central que no conociste, en fin, vamos a discutir cuánto te tengo que pagar porque ya te pago mucho. Oye, pero si no me alcanza, pero es que te pago más que el de enfrente. Y el de enfrente cobra menos. Y cobra menos porque como no hay chamba, tiene que cobrar lo que le ofrezcan. Y hoy empiezan a salir al flote con criterios y principios que existían en el siglo pasado. Desde la época incluso de la revolución industrial, todas estas formas de contratación libres, entre comillas, donde obviamente comparecía el trabajador necesitado, muchas veces el joven, a veces el niño, ¿no? Comparecía en una condición de, digamos, de gran dificultad, de indefensión, a negociar el valor de la fuerza de trabajo sin ninguna posibilidad de defenderse, y de ahí nacen las formas colectivas de organización. De ahí nace el sindicato, institución que ha perdido mucho prestigio en nuestro país, porque cuando uno piensa en el sindicato, piensa uno en el petrolero, piensa uno en el sindicato ferrocarrilero, piensa uno en ese conjunto de sindicatos que están impuestos por el patrón, cuyos líderes pues se dedican a cobrar las cuotas sindicales los días viernes, y que lo último que les interesa pues es el bienestar y el interés, digamos, de los trabajadores que dicen representar, para que no se sienta uno. Muchos dicen, es que yo soy de outsourcing, entonces no está tan outsourcing, lo mismo es, finalmente es una intermediación, una triangulación, muchas veces una simulación, que obviamente pretende sustraer al verdadero patrón de sus obligaciones y canalizarla al llamado subcontratista. Y entonces, en varios artículos de la ley establecen un conjunto de principios en donde dicen, en el artículo 15 en particular, en distintos incisos, nos dicen cuál es el régimen de subcontratación, y la estrategia se orienta en señalar que las cargas relacionadas con esta relación de trabajo van a ser del subcontratista. Y ustedes verán en la exposición de motivos que además con toda frialdad se dice: proponemos un régimen de subcontratación para proteger a los trabajadores de los abusos patronales. Allí dice la iniciativa. Cuando uno le dice, oye, pero es que padre, y por eso muchos quilleros, muchos comunicadores han dicho, bueno, uno de los puntos es protegerlos, pues aplausos. Pero cuando uno le dice, oye, pero si no eran los trabajadores, eran los patrones al que estaban queriendo proteger. ¿Y cómo? Precisamente permitiéndoles que subcontraten, que conviertan el trabajo en una mercancía, que trasladen todas sus obligaciones y responsabilidades a un tercero llamado subcontratista. Y entonces dicen, ese subcontratista deberá garantizarles el salario mínimo, deberá darle seguridad social, y hay de aquel que no les dé el salario mínimo, entonces se las verá conmigo. Esa es un poco la lógica. Bueno, entonces la tendencia es convertirlos a todos en trabajadores de salario mínimo, de derechos mínimos. Entonces esa es la nueva normalización del trabajo. A nadie se le dará menos del mínimo. Entonces, obviamente, los empresarios han aplaudido a rabiar esta propuesta,
y dicen, eso nos va a permitir tener más empleos, eso nos va a permitir incrementar nuestro prestigio y nuestro nivel de competitividad, y empiezan a sacar sus estadísticas. Ustedes los habrán oído, que en las organizaciones del comercio y en las organizaciones internacionales saltaremos, decía el presidente del PAN, de golpe, de la noche a la mañana, en los estándares para ser uno de los países más competitivos del mundo. El problema es que se enfrenta con la realidad de este análisis, porque no somos un país con salarios altos, al contrario, tenemos salarios bajos. No somos un país con un esquema rígido, hay una gran movilidad, los sociólogos de trabajo lo han acreditado, la movilidad laboral es altísima. No somos un principio de estabilidad, contrato por tiempo indeterminado. Si no se firma el contrato y la materia es permanente, diría un abogado laboral, la relación laboral que se actualiza es por tiempo indefinido. Quieren romper con ese principio. Ahora no, ahora el tiempo indeterminado tenderá a ser excepción. Ahora habrá un conjunto de contratos temporales por los jóvenes, porque queremos que los jóvenes, dicen otras, y empiezan a sacar a los jóvenes, porque ahora todo el mundo utiliza a los jóvenes para manipular todo, y por eso qué bueno que hay un movimiento 132, ¿no?, que ha dado un giro al país, porque yo diría que es lo más interesante, lo más nuevo en los últimos años, ¿no?, ha sido este movimiento de insurgencia juvenil, que ha dicho, yo ya no estoy para que me cuenten, sino que queremos nosotros expresar nuestro propio punto de vista y movilizarnos frente a aquello que consideramos injusto. ¿Cuál es la propuesta? Cambiar las reglas de estabilidad. Tercero, nos dicen, ¿cómo hay que remunerar? Bueno, conforme a los criterios del mercado, y entonces hablan de contrato por horas. Contrato por horas. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que yo te contrato por tantas horas, luego te digo cuánto trabajas, y ahí en el pago de la hora va la antigüedad, y ahí va las prestaciones, el aguinaldo, la prima vacacional. Es un contrato que el objeto es la hora. Y uno les dice, pero ¿qué necesidad tienes del contrato por horas si existe el pago por horas? Porque la ley permite el pago por horas. Ah, no, es que yo no quiero el pago por horas, porque eso supone que yo tenga que reconocerte el carácter de trabajo por tiempo indeterminado, si la materia que da origen al trabajo permanente, yo tendría que reconocerte prestaciones. Yo quiero otra cosa, yo quiero que el trabajo se convierta en una especie de mercancía, una especie de Kleenex, que yo lo tomo y lo aviento con la facilidad que me da la gana. Ya todas estas digamos, aspectos que lo protegen, las garantías que la protegen, ya me resultan molestos porque me inhiben la productividad, me inhiben la posibilidad de comparecer en el mercado nacional o internacional y ser competitivo. Y entonces vamos viendo cómo se rompe el principio de estabilidad, cómo se rompe la duración, cómo se rompe también el sistema de justicia. Nos dicen, los juicios duran mucho, duran 4 o 5 años, y entonces ya nada más vamos a pagar hasta un año. Hasta un año, sí. ¿Y por qué hasta un año? Porque duran mucho. Entonces decimos, entonces el problema es que no duren mucho, pues que duren 6 meses. ¿Por qué no metemos reglas nuevas, como sucede en materia penal, como está sucediendo incluso en materia fiscal con los juicios en línea? ¿Por qué no agilizamos como están haciendo los argentinos, los colombianos, los chilenos, los brasileños, con mayor razón, donde han establecido el criterio de pisos orales, donde llega el patrón y dice, a ver qué le pasó, lo despidieron, pruebas por aquí, pruebas por allá, y resolvamos rápidamente? No. Dice la iniciativa, ese problema ya no se puede resolver. Están prácticamente jubilando a las juntas. Aquello está tan tremendo que lo único que hay que salvar es a los patrones. Eso sí, a los trabajadores pagarles máximo un año. Nosotros discutíamos con el secretario de Trabajo, Lozano, que ha sido un personaje siniestro, la verdad, en esta materia, y le decíamos, ¿de dónde sacó usted esto del año? ¿De España? Ah, chivo, que fuimos a España, no me digan. ¿Y qué pasó en España? Pues ahí la ley dice que nada más les pagan hasta 6 meses. Le dije, sacamos la ley española, le dije, menos estabilidad, menos salarios. Y cuando se van al tema de los derechos colectivos, ahí sí la cosa se pone peor. Y se pone peor porque en México la mayor parte de los trabajadores no tienen posibilidad de organizarse con libertad. Se calcula que alrededor de los 92% de los trabajadores están en sindicatos que no han elegido los propios trabajadores.
La práctica común en México es que el patrón llega, así sucede aquí, en todos lados, llega a un centro de trabajo y dicen, ¿con quién firmamos? Pues con tal central, firman el contrato colectivo y entonces la empresa siente que tiene el derecho de tener un sindicato propio, de su preferencia, que no se le meta a otro, porque si los trabajadores quieren formar su sindicato propio se convierten en grillos, entonces van a ser unos agitadores. No, ¿cómo que tu sindicato? Bueno, es mi sindicato. Esa que es parte de la cultura mexicana, de la práctica, de la visión retorcida incluso de nuestras leyes, se consolida con la iniciativa de Calderón, diciendo prácticamente los que quieran cambiarse de sindicato ya no podrán hacerlo. Y nos pone en un solo articulito, que es una joya, el 899. 899 en sus distintas fracciones dicen, aquel que quiera cambiar de sindicato tendrá que cumplir las siguientes condiciones y empieza A, B, C, D. Y cuando uno empieza a verla dice, ay, hijo de la mañana. Ya no hace falta que salte unos 6 metros, porque una de ellas es, tienen que darle los nombres. Crean una figura que le llaman requisitos de procedibilidad, que consisten en que debemos cubrirlos antes de que se inicie un procedimiento legal. Entonces, ¿en qué consisten? Hay que dar los nombres de los trabajadores inconformes, hay que acreditar que han sido afiliados con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, hay que sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad, ellos llaman autoridad, y tienen que decir, ¿quién es la autoridad? Pues el patrón y el líder que está demandado, ellos tienen que dar la autorización. Imagínense, ¿quién le va a pagar para que le peguen? Ese es un viejo principio, nadie paga porque le peguen, nadie va a decir, sí, te autorizo para que me demandes y para que me quites el sindicato que yo puse. Eso es imposible. Se convierte en una lista negra, es una violación al convenio 87 de la OIT, es una violación a los derechos humanos, es una violación a la Constitución. Nos obliga a rápidamente ver cuál es la parte que es aceptable o no aceptable de la reforma. Hay un conjunto de artículos de carácter procesal, individual, de trabajo, digamos, especiales, que pueden ser aceptados, pero estos temas relacionados con outsourcing, el tema relacionado con el año de salarios caídos, el tema relacionado con el pago o el contrato por horas, el tema relacionado con los derechos colectivos, esos son 4 temas en donde está la carnita, digamos, de la iniciativa, que son totalmente inaceptables. El problema es cómo los vamos a dejar oír. Ese es siempre el tema. ¿Qué hacemos? Entonces, una de las cosas que se están haciendo, hoy se convino en la mañana, es que en cada una de las entidades federativas hay que invitar a nuestros legisladores. Hay que sentarnos y platicar con ellos. A ver, señor diputado, díganos usted si va a jalar o va con nosotros o va a jalar con los empresarios chafas, porque además hay otros empresarios que han dicho, nosotros no queremos eso. Si nosotros fíjense que más lúcidos, gente incluso de aquí de algunos empresarios de Querétaro dijeron, no, si le cerramos la puerta tanto a los trabajadores, a nivel individual no va a haber mercado interno, los salarios van a bajar las aportaciones a la seguridad social, van a bajar las aportaciones al fisco, y entonces trabajadores más pobres pues no van a comprar lo que nosotros vendemos, como decía Ford. Saben que Ford decían, hay que subir los salarios. Le dicen, ¿por qué, señor Ford? Pues para que me compren mis automóviles. Si no, ¿quién compra los autos? Bueno, eso siempre. Entonces, necesitamos sentarnos con legisladores para decirles, urge que ustedes tengan una actitud distinta. Hay propuestas, para todo hay propuestas. Una propuesta clave es, en materia de justicia, tener jueces de lo laboral, jueces rápidos que resuelvan en unos cuantos meses los juicios, que se regrese en realidad, que se vaya hacia la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que desaparezcan estos órganos tripartitos que son caros, que son inútiles y que muchas veces están sometidos a la consigna del Poder Ejecutivo. Hay propuestas para crear un instituto de reparto de utilidades, salarios mínimos, y productividad, para vincular a estas instituciones. Hay propuestas para tener una flexibilidad racional, sí, que se ajusten las condiciones de trabajo a las necesidades del mercado, pero negociando, y negociando el valor de la fuerza de trabajo, y negociando la capacitación, y negociando la protección. La flexibilidad tiene que estar vinculada con la protección. Un ingrediente de flexibilidad, un ingrediente
de protección, así lo hacen en otras partes del mundo. Esto no es lo que nos están ofreciendo. Aquí nos están ofreciendo exclusivamente precariedad sin protección, o sea, quitarnos el poco futuro, y sobre todo nos están queriendo ver la cara diciéndonos que va a crecer el empleo, que va a crecer el país y que los jóvenes van a tener más empleo. Lo que quieren decir, como decía Lozano, bueno, pues más vale cualquier empleo a no tener empleo. Eso también es una barbaridad, porque con esa lógica iremos degradando, bajando las condiciones de trabajo, y el futuro será un futuro obviamente pues mucho más precario que el que estamos viviendo actualmente. Eso les va. Esta ley, esta iniciativa, ¿a qué está respondiendo? ¿A qué realidad está respondiendo? Realmente la gente que trabaja en una relación de trabajo formal es cada vez menor. Y en la perspectiva que estamos hablando con este trabajo precario, pues todavía va a ser menor. Es decir, no está respondiendo a la realidad que este mismo sistema nos metió. Existe un outsourcing llamado Manpower, su sede es en la Ciudad de México, pero es la empresa subcontratada, por ejemplo, en varias empresas allá en León, donde yo resido. Son trabajadores desde organismos públicos descentralizados hasta de empresas privadas. ¿Cómo se va a organizar un trabajador cuando la empresa formal es Manpower, pero prestan sus servicios en entidades distintas? Imagínense tener que buscar a todos los trabajadores de Manpower en todo el país para ver si pueden organizarse y formar un sindicato, en dónde van a estallar la huelga, a quién le van a pedir la contratación colectiva. Es decir, no solo rompe con la estabilidad en el empleo, sino que en los hechos implícitamente vuelve inaccesible el derecho a sindicalizarse y obviamente el derecho a la contratación y al derecho de huelga. Algunos otros aspectos que hay que destacar de esta iniciativa es precisamente la vulneración de esas figuras colectivas. Agregándole a lo que señalaba Arturo, habría que pensar que para poder demandar la titularidad de un contrato colectivo también son una serie de requisitos que son muy parecidos a lo que estaba señalando Arturo. Tienes que pedirle prácticamente el permiso a la autoridad, porque tienes que decir precisamente quiénes son los que se están conformando para pelear la titularidad. Tiene que ver también con más requisitos, en este caso para aceptar los emplazamientos a huelga, por ejemplo el de violaciones al contrato, y ahora te ponen de acuerdo a su subjetividad, que tienes que acreditar la violación y cómo se repara, aunque son criterios que implícitamente los venían haciendo, pero ahora los hacen formalmente y te pueden inclusive ni siquiera dar la entrada al emplazamiento porque no dices cómo vas a reparar esas violaciones al contrario. Obviamente la figura de la huelga, ahora establecen que la huelga durará, si es de servicios públicos, 60 días, y si es las demás, 120 días. A partir de que pasen esas fechas, pues entonces cualquier persona que se afecte en su interés por el propio patrón puede solicitar se califique la huelga, cuando siempre es un ejercicio y un derecho de los trabajadores. De manera muy específica y clara va determinando y va haciendo ahora sí que nugatorios los derechos colectivos de los trabajadores.